Ya muchachos, otro video. Tenemos ahora el tema de factorización. A diferencia del tema de productos notables que vimos en la clase anterior, este tema es bastante práctico, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es básicamente proceso, nada más. No hay mucha teoría de por medio, ¿sí? Casi todos son criterios prácticos para realizar las factorizaciones. Una definición así bastante sencilla, ¿no? Una modesta de factorizar es transformar una suma o una resta en una multiplicación, ¿ya? Dichas transformaciones se van a desarrollar bajo criterios prácticos, nada más, como les decía. Todos están, al igual que productos notables, están basados en la ley distributiva de la multiplicación, solo que de manera inversa, ¿no? Ahora yo tengo la ley distributiva de la multiplicación era A por B más C en la primera etapa, esto es AB más AC. Entonces cuando realizamos el proceso inverso descubrimos la factorización, ya que estamos transformando una suma en una multiplicación. Entonces, como les decía, estos van a ser básicamente procesos, ¿no? El primer proceso que deberíamos de entender es el proceso del factor común. ¿Cuál es el factor común? Es aquel elemento de una multiplicación que se repite en todos los sumandos, ¿no? En todos los sumandos. Entonces, el primer criterio es el de factor común, el criterio del factor común. Veamos. Entonces, ¿cómo utilizamos el criterio del factor común? Un primer ejemplo, puedo colocar así, ¿no? AB más AC, que es la ley distributiva de la multiplicación, pero en inverso, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que hay dos sumandos y en estos sumandos hay un factor que se repite, que es la letra A. Entonces, si existe ese factor repetido, entonces yo lo puedo extraer de cada uno de los elementos que se están sumando. Entonces, si al AB le quito el A, entonces me queda el B. Y si al AC le quito el A, me queda el C. Era bastante sencillo porque solamente es una letra la que se está repitiendo. Pero lo que tenemos que generar en estos sumandos es la división, ¿no? AB entre A, AB entre A, se puede simplificar la A y me quedaría B. AC entre A, se podría simplificar la A y me quedaría el C, que es los sumandos del paréntesis que estamos escribiendo. Ese sería el primer proceso, ¿no? De factorización utilizando el factor común. Podríamos poner un segundo ejemplo, pero con expresiones un poco más elaboradas ya. Podríamos poner un A cuadrado más un AB más un AC ahora, si te das cuenta. Incluso podríamos trabajar con una resta. La suma y la resta es básicamente la misma operación, ¿no? Entonces yo tengo A cuadrado, tengo A por B y tengo A por C. Me doy cuenta también de que el factor A se está repitiendo. El A cuadrado es lo mismo que sea A por A, ¿no? Entonces al extraer ese elemento A de cada uno de los términos, entonces me quedaría A cuadrado entre A, AB entre A, B, AC entre A, C. Y los signos los vamos respetando cuando no hemos factorizado el signo negativo. Entonces acá sería más y acá sería menos, ¿no? Entonces vamos respetando los signos. ¿Se dan cuenta? Es un proceso sencillo. Ahora, ¿se va complicando? Sí, se va complicando a medida de que los términos sean más complejos. O sea, yo puedo tener podría poner acá un 3 veces, ahora x al cuadrado y cubo para no acostumbrarnos a la letra A y a la B. Podríamos poner un más 5x al cuadrado y cuadrado y un menos 7x al cubo y y al cuadrado, imaginemos. Entonces ahora tendríamos que darnos cuenta qué es lo que podemos factorizar. La x se está repitiendo, la y se está repitiendo. Pero no te olvides que y cubo quiere decir y por y cuadrado, y por y cuadrado, y por y. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que acá hay 2y, acá hay 2y y acá hay 3. Al momento de factorizar yo puedo extraer 2 porque se están repitiendo. Para la x de la misma forma, x al cuadrado y x al cubo. Entonces de manera práctica lo que podemos hacer es extraer la variable repetida con el menor de los exponentes. 2, 2, 3, el menor sería 2.
la variable repetida, y, con el menor de los exponentes. El menor sería el 2, ¿no? 3, 2, 2, 2. Y ahora sí, el 3 queda, ya que sería 3 entre 1, 3, x al cuadrado entre x al cuadrado 1, y cubo entre y cuadrado, me quedaría un y, ¿viste? Más 5 entre 1, 5, x al cuadrado lo hemos extraído, y cuadrado lo hemos extraído, no me quedaría ningún x y ningún y. Más 5 en todo caso, menos 7x al cubo entre x al cuadrado, me quedaría un x, y cuadrado entre y cuadrado quedaría un 1. Listo, ya está factorizado. Aquí dice x al cuadrado por y al cuadrado por 3y más 5 menos 7x. El paréntesis se considera como un solo factor. Entonces, ya tenemos la expresión factorizada, ¿no es cierto? Ese es el primer criterio, que es el criterio del factor común. Coco, ¿hay más? Este está sencillo, sí, hay más. Hay unos 4 o 5 criterios más. El segundo criterio de factorización es el criterio de agrupación. ¿Qué cosa quiere decir agrupación? Que vamos a darnos cuenta de que ya no va a haber un factor común. Al ya no haber un factor común, en todos los elementos que se están sumando, entonces lo que puedo hacer es generar grupos, de tal manera de que en estos grupos ya sí haya factor común, ¿no? En estos grupos sí haya factor común. Entonces, un primer ejemplo podría ser así, miren, AB más AC, ¿no es cierto? Más, por acá tendríamos, a ver, un BC y un BD. ¿Qué te parece esa? A ver, BC, vamos a cambiarlo un poquito, ¿ya? A ver, veamos. AB más AC, y por acá podríamos poner a ver, B al cuadrado y un BC. ¿Qué te parece? Y ya está. Ahora sí, si tú quieres utilizar el primer criterio, que habíamos visto hace un ratito, hace un instante, el primer criterio sería factor común. Aquí no tiene A, y acá tampoco, entonces no podríamos utilizar el criterio de factor común. ¿Cómo? Pero B, pero si no tiene B, o sea, no podríamos utilizar el criterio de factor común. En todo caso, lo que deberíamos hacer sería agrupar. Entonces, nuestros grupos van a depender básicamente de nuestra observación. O sea, el problema se puede desarrollar de diferentes maneras dependiendo de lo que observes tú en el momento de factorizar. Entonces yo puedo decir, yo puedo agarrar los dos primeros y luego los dos últimos, ¿no? Respetando siempre el signo del medio. Entonces, como tú vas a agrupar los dos primeros y los dos últimos, entonces tú dices, en los dos primeros lo que hay de factor común es A. ¿Y qué me quedaría? B, AB entre A, B, AC entre A, C. Y me quedaría el B más C como siguiente factor. Más, estamos aquí, volvemos a colocar el signo, y entre B cuadrado y BC está el B, que sería el factor común. B cuadrado entre B, B. BC entre B, C, con el signo más del medio. El objetivo fundamental del criterio de agrupación siempre será que los paréntesis se repitan. Si el paréntesis no se repite, en todo caso no has hecho una buena selección de términos o no es un problema para utilizar agrupación. Ahora, como yo ya me di cuenta de que estos términos sí se están repitiendo, yo ya me di cuenta de que estos paréntesis se están repitiendo, lo que vamos a hacer ahora ya no es extraer un factor, sino extraer todo el paréntesis que representa un solo elemento, ¿no? Entonces por acá sería A por B más C, entonces el B más C es el que se está repitiendo en esta suma, entonces me quedaría otra llave para colocar lo que vamos a factorizar, lo que va quedando en la factorización. Si yo factorizo el B más C, me quedaría solo el A, más el signo del medio. Si factorizo el B más C, me quedaría solo el B. Entonces ya está nuestra expresión factorizada. Era una suma de 4 términos y ahora se ha convertido en una multiplicación de 2 paréntesis. Ya terminamos con la factorización. Como les decía, este tipo de problemas va a estar diseñado básicamente a que yo me dé cuenta cuáles son los factores que debo de tomar para poder factorizar. Entonces por acá yo puedo tener un x al cubo más un x al cuadrado y, ¿les parece? Más un x por un y al cuadrado y un y cubo. Mira qué pasa. Entonces yo tendría, porque yo lo que vamos a hacer la misma figura, ¿no? Entonces deberíamos de elegir. La elección aquí depende de ustedes, o sea, no es un problema que va a salir
de una única manera. Algunos podrían decir primero con el segundo y yo por darte la contra te digo no voy a agarrar primero por el segundo, sino el primero con el tercero. Eso quiere decir que me quedaría el segundo y el cuarto para agruparlos también, ¿no? Ahora, lo que sí tienes que tratar de hacer es una agrupación pareja, ¿no? 2 con 2, 3 con 3. No puedes dejar a factorizar 3 y dejar este uno solo porque no vas a generar que el paréntesis se repita, ¿no? Entonces, si yo agrupo el x al cubo con el xy cuadrado, yo me voy a dar cuenta de que el factor que se repite es el x. Entonces, si yo ya veo que se repite el x de estos dos, al momento de dividir x al cubo entre x me quedaría x al cuadrado. Xy cubo entre x me quedaría xy cuadrado, perdón, entre x me quedaría y cuadrado. ¿Vamos bien? Ahora más, todos los signos serán más, ahorita vamos a poner un ejemplo con menos también. X al cuadrado y el y cubo, lo que se repite ahora sería un y. Y ese y al momento de factorizarlo me quedaría x al cuadrado en esta expresión, saco el y, me queda x al cuadrado, de acá saco un y, me queda un y cuadrado. Ahora, si te das cuenta, se cumplió mi objetivo fundamental, que era que se repitan los paréntesis, ¿viste? El paréntesis y el paréntesis se ha repetido. Entonces, como dichos paréntesis se repitieron, ya puedo extraer todo el paréntesis. Entonces, acá me quedaría, si extraigo todo el paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado, y tendríamos por acá un x más y. ¿Qué sería lo que va quedando, no? X al cuadrado me quedaría un x al cuadrado y al cuadrado me quedaría un y. Y ya estaría factorizado, ¿eh? Hemos terminado de factorizar ese problema también. Como les decía, puede, en algún caso podría generarse algún signo diferente. O sea, podríamos poner, no sé, un a cubo más 3 veces ab más, por ejemplo, acá. Ya acá tendríamos un a cuadrado b, por ejemplo, ¿no? Un a cuadrado b. Y por acá deberíamos de tener un 3 veces, b. ¿Qué les parece esa? ¿Puede ser? 3 veces b. Entonces me quedaría, ¿qué cosa? Veamos. Tendríamos que factorizar. Entonces tú vas a elegir. Acá yo creo que elegimos los dos primeros y los dos últimos de manera rápida. Justo quería ponerles el ejemplo de los signos, ¿no? Entonces vamos a cambiar algunos signitos. Un menos acá y un menos acá. ¿Qué les parece? Entonces, al momento de factorizar, yo me doy cuenta de que acá se repite una variable a. Si se repite la variable a, ¿qué me quedaría? Un a cuadrado más, extraigo la variable a, me quedaría 3 veces b, ¿no? En el otro lado, si te das cuenta, lo que se está repitiendo también es el menos, ¿no? Entonces yo voy a sacar el menos en primera instancia. Y luego me doy cuenta de que la b y la b se están repitiendo, así que podría sacar la b también, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Si extraigo la b. El negativo lo he extraído y la b también. Por lo tanto, me quedaría solo a cuadrado, menos b por a cuadrado menos a cuadrado b, ¿ven? Este menos lo he sacado también, así es que menos, si saco el menos, me va a quedar un más. Menos por más, menos, regresaríamos al original, ¿no? Menos por más, menos, regresaríamos al original. Ahora aquí he cometido un pequeño error, creo, ¿no? Me faltó el cuadrado del b. Aquí vamos a colocar el cuadrado al b. Ahora sí, terminamos el b acá. El menos con el menos, el b con el b, y me quedó, ¿qué cosa? 3 veces b. Y nos damos con la sorpresa de que otra vez se repite todo el paréntesis. Al estar el paréntesis repetido, ya lo podemos factorizar también. Entonces me quedaría a cuadrado, 3 veces b, y acá me quedó al momento de dividir una a, y al momento de dividir un menos b. Y ya está. Entonces hemos extraído ya el término a cuadrado más 3b, que representaría una sola expresión, ¿no? Con paréntesis. Ese es el criterio de agrupación. Ahora, un tercer criterio. ¿Cuál es el tercer criterio? El criterio de los productos notables. Coco, pero eso lo hemos hecho en la clase anterior, sí, pero ahora lo vamos a ver de manera inversa, ¿no? Entonces vamos a utilizar los productos notables de manera inversa. Ahora, eso no quiere decir que cuando yo veo un criterio adicional no voy a aplicar los criterios que ya acabo de trabajar, ¿no? Van a mezclarse los problemas, ¿ya? Van a mezclarse todos. Entonces aquí vamos a trabajar los productos notables de manera inversa. ¿Cómo es eso que los productos notables de manera inversa? Allá, se supone que yo los había visto como a más b elevado al cuadrado y había puesto a cuadrado 2 veces ab más b al cuadrado, ¿sí o no?
Ahora lo vamos a hacer al revés, o sea, ahora va a venir, ¿qué va a venir? El a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado, y yo qué voy a escribir, a más b al cuadrado, al revés. Vamos a colocar el a cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado, y yo qué voy a colocar, a menos b elevado al cuadrado. Vamos a observar el a cuadrado menos el b cuadrado, diferencia de cuadrados, yo qué voy a escribir, a más b por a menos b. No te olvides que en este producto notable la diferencia es la que manda, ¿no? La diferencia es la que manda. Tenemos pues el a cubo más el b cubo, y este sería un a más b por a cuadrado menos ab más b al cuadrado. Y tendríamos por último el a cubo menos b cubo, que son los más usados, y me queda el a menos b por un a cuadrado más ab más b al cuadrado. Queda, ¿no? Son estos productos notables que los vamos a ver en problemas. Entonces, en un problema que casi siempre viene para utilizar este criterio, ¿ya? Es así. A cuadrado, imaginemos como ejemplo, ya vamos a colocar como ejemplo, así, un a al cuadrado más un b al cuadrado menos un c al cuadrado, ¿ya? Y por acá le ponemos el 2 veces ab. Entonces tú vas a darte cuenta de que son 3 términos, no son 4 términos. Pero uno de ellos solo es el que tiene c. Solamente uno. Entonces no vamos a poder agrupar, si te das cuenta. No vamos a poder agrupar de 2 en 2, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es que aparezca algún producto notable. Y tu observación va a ser sumamente importante. Entonces yo tengo a cuadrado, b cuadrado y 2 veces ab. Ese es un producto notable, pero si tuvieran juntitos, ¿no? Entonces los juntamos. A cuadrado, 2 veces ab más b al cuadrado. Lo único que he hecho es ordenar. Este señor lo he puesto en el medio, entre a cuadrado y b cuadrado, ¿no? Y el c cuadrado que quedaría solito. Entonces yo me doy cuenta de que estos tres forman un producto notable. Un producto notable. ¿Cuál es el producto notable? El primero, a más b elevado al cuadrado, ¿no? A cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado es a más b elevado al cuadrado. Todo este señor entonces sería un a más b elevado al cuadrado, menos un c al cuadrado. Entonces yo ahora otra vez me doy cuenta de que aparece un producto notable. ¿Cuál es el producto notable? Es una diferencia de cuadrados, que sería el caso 3, diferencia de cuadrados, ¿ven? Diferencia de cuadrados, aquí está, solo que el a más b es como si fuera el a y el c es como si fuera el b. Entonces este producto me quedaría la suma por la resta, el primero sumado con el segundo y el primero restado con el segundo. Entonces acá me quedaría a más b sumado con c y el a más b menos el c. Y ya está. El resultado que hemos obtenido de este problema queda bajo el criterio de los productos notables, ¿no? Ese es el tercer criterio. Tenemos un cuarto criterio todavía, ¿no? ¿Cuál sería este cuarto criterio que deberíamos desarrollar? Esta es la paz simple, esta es conocida por todos. En el colegio nos han enseñado mucho este criterio. Nuestro cuarto criterio sería aspa simple en todo caso. ¿Qué dice el criterio de aspa simple? Dice que está diseñado para trinomios, aunque no es exclusivo de ellos, ¿ya? Pero cada vez que yo vea un trinomio, entonces eso quiere decir que no voy a poder agrupar, ¿no? Porque si son 3 términos, agrupar sería 2 con 1 y sería un poco complicado, ¿no? Entonces, este tipo de problemas va a ser de esta forma. Imaginemos x al cuadrado menos 12 veces xy más... vamos a cambiar un poco el número, solamente 2 le ponemos por acá, ¿ya? Y por acá vamos a ponerle menos 8y al cuadrado, imaginemos, ¿no? Menos 8y al cuadrado. Entonces este tipo de problemas está enfocado en trinomios y lo que busca hacer es descomponer en factores los extremos. El polinomio está ordenado, ¿no? Descomponemos los extremos en factores, o sea el x al cuadrado lo podríamos colocar como x por x. Y el 8y lo podemos colocar como 4 por 2, que sería el 8, y y por y, que sería el y al cuadrado. Si te das cuenta, aquí es negativo. Entonces, este negativo implica que al momento de descomponer este menos 8 en dos factores, uno va a tener que ser positivo y el otro negativo. El signo que está acá generalmente se le pone al mayor, o sea, menos y más. Menos por más menos, 8, 4 por 2 es 8, y por y cuadrado. Ahora, ¿por qué se llama aspa simple? Porque tendríamos que multiplicar en aspa estos elementos. X por menos 4y sería menos 4 veces xy. X por 2xy sería más 2 veces xy.
Una vez que hemos multiplicado en aspa, se suman estos resultados parciales. Me quedaría menos 2 veces xy, y ese debería de ser el término central. ¿Es el término central? Sí, es el término central, ¿no es cierto? Eso garantiza de que la aspa está bien hecha. Por lo tanto, no se agarran los elementos en aspa, ¿ya? Se agarran en línea. O sea, acá quedaría x menos 4y por x más 2 veces y. Ya está. Entonces ya está factorizada, nuestra expresión se convirtió en una multiplicación. Un segundo ejemplo podría ser así, ¿no? Podría ser así, acá un 9x al cuadrado más, por acá le ponemos 5x, ¿qué te parece esa? ¿Ya? 5x, y por acá tendríamos un, a ver, 4 negativo. ¿Qué les parece? ¿Puede ser? Ya está, entonces veamos si se puede generar el aspa simple aquí. ¿Cómo quedaríamos? Estos extremos vamos a convertirlos en una multiplicación. 9 sería 9 por 1, acá colocamos el 4, acá colocamos el 1, y como es un menos, ¿ya? Y acá sale más, al mayor lo ponemos más y al menor lo ponemos menos, ¿no? O al revés, en este caso quedaría, ¿no? Acá le vamos a poner más y acá le ponemos menos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque al momento de multiplicar en aspa, este señor quedaría por acá 9x y por acá menos 4x. Las sumas de estas multiplicaciones parciales debería dar el término central. Menos 4 más 9, 5. Con signo positivo, justo quedó el término central, así que esa multiplicación estaría bien hecha, ¿no? 9x menos 4 por x más 1. Otra vez agarramos en línea. No es lo mismo 9x más 1 que 9x menos 4. Se agarra en línea 9x menos 4 y el x más 1. Estaría factorizada entonces ya nuestra expresión por el criterio del aspa simple, que sería el cuarto. Vamos con un quinto criterio de factorización. Quinto criterio de factorización, ¿ya? Este quinto criterio de factorización se va a generar a partir de la división. Para este criterio yo necesito dividir, necesito saber dividir, necesito saber utilizar a Horner o a Ruffini en todo caso para poder realizar la factorización, ¿no? El criterio va así, más o menos. El criterio va así. Yo tengo factorización por divisores binomios, dice. Divisores binomios. Entonces, la división es así: dividendo, divisor, cociente y residuo. Y el teorema de Euclides, el tema fundamental de la división, dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. También dice que si la división es exacta, este residuo es un polinomio nulo, o sea, 0, ¿no? 0. Y si este residuo es 0, al ser la división exacta, este señor no tendría sentido de colocarlo. Por lo tanto, me quedaría que el dividendo sería igual al divisor por el cociente y estaríamos generando un dividendo transformado en una multiplicación. Esta multiplicación es la factorización de este dividendo. Vamos, los ejemplos aquí, como te decía, ¿ya? Vamos a tener que usar el criterio de la división. Veamos entonces nuestro criterio de división. Tendríamos entonces por acá, imaginemos este caso. A ver, imaginemos x al cubo más 5x al cuadrado más 3x menos 9. Imaginemos ese caso que está por ahí. Entonces, si tú tienes lo siguiente, podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos utilizar agrupación. ¿Cómo? X al cuadrado y x al cuadrado no funciona, ¿ves? ¿Por qué? Porque si factorizamos el x al cuadrado me quedaría un x más 5. Y por acá, 3 con 3. Y me quedaría x menos 3. Y el paréntesis no se repite. Por eso es que no podríamos utilizar agrupación. ¿Poco producto notable? Tampoco, no hay un producto notable conocido, ¿no? El producto notable es una multiplicación conocida. A ver, dime una. No se generaría una multiplicación conocida. Entonces, ¿cómo que tenemos que hacer? Tendríamos que utilizar el criterio de divisores de binomios. O sea, vamos a realizar una división. ¿Cómo realizamos una división? Así, ¿no? Por acá sería así. Una división, ¿ya? Y tendríamos que ver el criterio de Ruffini. ¿Ya? Tendríamos que ver el criterio de Ruffini.
nos enseñaron en el cole o ya en un video anterior deberíamos saber ya dividir, ¿no? Entonces acá tendríamos, el criterio de Ruffini solamente se utiliza bajo coeficientes. O sea, acá sería 1, 5, 3 y 9 negativo. 1, 5, 3 y 9 negativo. ¿Vamos bien? Y el divisor, que es el que no tenemos, lo tenemos que inventar. Entonces tenemos que imaginarnos una división. Entonces, ¿cómo nos imaginamos ese dividendo, ese divisor? Ya, los valores que yo pueda colocar acá deberían ser los divisores de 9. No es que para la división nosotros cargábamos una rayita por acá y completábamos aquí para que sea exacta, este señor debería ser 0, ¿no? Este señor debería ser 0. Entonces yo tendría que acá debería salir 9 para que sumen 0. Entonces la multiplicación de él con él debería ser 9. Ah, por eso es que es indispensable de que el que va aquí sea un divisor de 9. ¿Cuál es el primer divisor de 9? El 1. ¿Por qué? ¿Voy a ir colocando divisores? Sí, vas a tener que ir colocando divisores. Si no funciona el 1, debería funcionar el menos 1. Y si no funciona el menos 1, el 3. Y si no el 3, el 9. Entonces vamos a tener que ir probando y probando. Hay criterios prácticos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a colocar el 1 para empezar. Entonces, 1 para utilizar Ruffini sería 1, el 1 que está por acá bajaría según Ruffini 1. 1 multiplica el 1, se coloca acá 1. Se suman los resultados 6. 6 por 1 se coloca aquí debajo 6. 3 sumado con 6 da 9. 9 por 1, 9. Y el 9 sumado con el menos 9 daría 0. Eso implica que he hecho bien el criterio. La división tiene que ser exacta. Si la división es exacta, ya está. Entonces, ¿cuáles son un poco nuestros factores? Nuestros factores sería este 1 que está acá, que no te olvides que Ruffini hacía cambiar el signo. Entonces va a quedar un x menos 1. Ese es el 1 que se coloca aquí, ¿no? Este que está acá sería un término independiente, acá iría la x y acá iría la x al cuadrado. ¿Te acuerdas? Entonces este quedó x al cuadrado más 6x más 9. ¿Cómo determinó? No, esta es una expresión cuadrática que debería factorizarse. ¿Por qué criterio? Por el criterio anterior, que no es más simple. Entonces acá me quedaría un x y un x, un 3 y un 3. El más implica más por más o menos por menos. Como el signo del medio es más, colocamos más por más. Verificamos en aspas si los productos parciales generan el término central, 3x y 3x, sumados 6x, y si generan el término central, así que estaría bien hecha la factorización. Entonces, ¿cómo me quedó? Un x menos 1. Tenemos en línea los términos, x más 3, el primer factor, y x más 3, el segundo factor. Pero x más 3 por x más 3 es un x más 3 al cuadrado, ¿no? X más 3 al cuadrado. Entonces, vamos a ver estos 5 criterios en este video. Tenemos un criterio más, que es el criterio quita y pon, ¿ya? Pero por el momento vamos a trabajar solo 5 criterios de factorización.